Entonces nos dice la palabra del Señor que el que parecía un hombre volvió a tocar a Daniel. Y Daniel nos dice, sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Podemos ver cómo este ser espiritual, cuando le habló a Daniel, que no tenía fuerza, que estaba debilitado, que estaba angustiado, afligido por todo lo que vio. Veamos cómo cuando este ser espiritual le habló, cuando este ser espiritual declaró sobre él y le dijo que tengas paz, ánimo y fuerzas, veamos cómo Daniel fue fortalecido. Esto es lo que sucede cuando un sacerdote trabaja conforme a como Dios le llama a trabajar en su obra. Libre de idolatría, libre del mundo, libre del deseo de la carne. Cuando el sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra obedece la palabra del Señor, obedece a Dios, cuida su cuerpo que es templo del Espíritu Santo, cuando éste cuida su vista, cuando éste trabaja como Dios le dice que tiene que trabajar, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a su voz, obedeciendo sus mandamientos, esto es lo que sucede. Cuando el sacerdote le habla al pueblo, cuando el sacerdote le habla a los levitas, cuando el sacerdote trae la palabra del Señor, el sacerdote fortalece, lo voy a volver a repetir. Recordemos que es la esencia de Dios la que fortalece. No es el hombre el que fortalece. Somos vasos que Dios limpia y purifica y deposita su poder en estos vasos. Por eso es que tenemos que mantenernos limpios. Cuando el sacerdote habla, decía, la esencia que hay de Dios levanta a todo aquel que se sienta caído. Dependiendo la necesidad que hay en el pueblo o en los ministerios, esta va a ser la necesidad que Dios va a suplir. O sea, Dios va a sanar, a restaurar, dependiendo la necesidad que hay en el cuerpo o en la vida del pueblo de Dios. Ahora recordemos que Dios trae su palabra. Recordemos que la esencia de Dios es para restaurar, para sanar el espíritu del hombre, aquella esencia que Dios depositó en el hombre. La palabra de Dios, el alimento espiritual de Dios, no es para complacer los antojos del hombre. Dios no está en su casa, en este caso, sabiendo y entendiendo que Dios vive en el cuerpo de todo aquel que Él llama y separa para que trabaje para Él.
Dios no está trabajando para complacer al hombre con cosas mundanas, con deseos carnales. No. Dios no complace deseos humanos. Todo lo que trae Dios a través de su palabra es para suplir una necesidad espiritual. Es para suplir una necesidad espiritual. A la casa de Dios no se va a pedir. A la casa de Dios se va a llevarle lo que tenemos dentro de nosotros. Toda dolencia, toda necesidad espiritual que tengamos. El hombre está equivocado. De igual manera, el hombre ora. A Dios no se le piden cosas. Dios suple necesidades espirituales. Dios puede abrir puertas, pero Dios no suple deseos humanos. Esto es un error. Dios no suple deseos de la carne. Esto es mentira. Dios es espíritu. La palabra de Dios no nos revela esto. Dios puede abrir puertas, pero la palabra del Señor es clara. Cuando le habla el hombre, a la casa de Dios no se va a pedir cosas. A la casa de Dios se va a llevarle un sacrificio, un corazón, como Él lo pide. A la casa de Dios no se va a pedir. Los ministerios de Dios no son para esto. Cada ministerio que Dios capacitó y formó, Dios lo capacitó y lo formó conforme a su palabra para que trabajara en el Espíritu. Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Ahora, el que realmente tiene una necesidad, Dios va al ministerio que Él cree, que Él puede procesar. Dios procesa a través de todo lo que hace el hombre. Hay quienes tienen que ser procesados en su corazón antes de Dios entregarle un ministerio. Para dar un ejemplo, recordemos que Dios no entrega cosas a los hombres. Dios puede que abra puertas, Él permite que se abran puertas, pero Dios no le da al hombre cosas. Esto es mentira. Todo lo que sale de Dios es espiritual. De igual manera, todo lo que sale de los ministerios de Dios tiene que ser espiritual. O sea, lo que sale de la boca del hombre tiene que ser espiritual. Dios es claro a través de su palabra. Por favor, le dice Daniel, háblame, Señor mío, porque me ha fortalecido. ¿Sabes por qué he venido? Respondió él. Pronto debo regresar a luchar contra el espíritu del reino de Persia. Y después de eso vendrá el espíritu del príncipe del reino de Grecia.